Cuando me daban el pasaje para compartir, que era la familia del rey. Y la realidad es que yo arranqué, digo, bueno, José, María, pumba, listo. Porque pareciera que la familia está ahí, ¿sí? Son cortitos. Después me dijeron que había que extenderlo un poquito más. Y me hizo acordar una historia que pasó a un poquito más de 200 kilómetros de acá, en un lugar que se llama Gualeguay, allí en Entre Ríos. Y allí, en 1939, las cosas no eran como ahora. Había ese tipo de edificaciones y también las reuniones populares no eran como las de ahora. Todos se juntaban, si algo pasaba en una plaza, se reunían allí a ver porque era un acontecimiento. Y en ese lugar, una mujer, Fortunata, se casó con un tal Antonio. Ese Antonio, tuvieron un hijo, Raúl. Raúl también tuvo 2 hijos, uno les habla, ¿sí? Pero aquí que en un momento determinado tuvo que hacer un papelerío en el tema de la casa donde él había nacido, de Raúl, que es mi padre, y empezó a indagar y bueno, aquel que tenía que hacer el tema de papeles, el gestora en este caso, empezó a indagar y quién era y de dónde había salido, y apareció que era verdad, que Antonio se había casado y había tenido un hijo llamado Raúl, 4º hijo de varios. Pero le dio una información a esta gestora, le dijo que Antonio estaba casada con Clorinda. Mi padre le dijo, no puede ser. Mi madre se llama Fortunata, se llama Clorinda, se llama Fortunata. Al principio era la reacción de no puede ser, se equivocó, no está haciendo bien el trabajo, después fue resignación y después un signo de pregunta, ¿por qué le llamó toda su vida a su madre Fortunata cuando en realidad era Clorinda? Cuenta la leyenda, esto se enteró a los 81 años mi papá. 81 años diciéndole que Fortunata. Y después partieron obviamente mis abuelos, y allí quedó la historia de por qué no le dijeron. Esto es anecdótico, pareciera que mucho más de saber que la abuela se llamaba distinto, quedó así, que lo tuvieron engañado. Pero ¿qué pasaría si tanto a usted como a mí en algún momento determinado nos dicen, mirá, si tu super tataranieto, no sé, tatarabuelo, no sé cómo se dirá, pero si se llegas a llamar Sergio, vos tenés una herencia. Y entramos a mover todo, evidentemente ahí el super tatarabuelo pasa a ser algo importante, como se llame. A los judíos, este tema de el que tenía que venir, aquel que estaba prometido, acuérdese que después de Malaquías hubo 400 años donde el silencio de Dios fue tremendo, no había profeta que pudiera decirle al pueblo ni una palabra. El silencio de Dios había sido abrupto, 400 años sin que se levantara un profeta a hablar con ellos. Pasaron muchas cosas, no es que se detuvo el tiempo. Algunos se levantaban allí diciendo yo soy el Mesías, síganme y cuantas cositas más. Pero la realidad es que terminaba con su vida y se acababa el Mesías y nada había cambiado. Mi hermana, mi hermano, hasta que llegó Juan y empezó a hablar distinto, empezó a ser el profeta de Dios, hablando que estaba el tiempo cumplido para que venga Jesús.
Sabe, mi hermana y mi hermano, que había dos de los evangelistas que tenían que dirigir el mensaje de Jesús a distintas personas. Uno era Lucas, que tenía que hacer toda la trayectoria desde Abraham hasta María. Y otro, allí está Lucas, del 23 al 38, empezó a decirles que primeramente hablaba de Jesús, también habla de que era hijo, se creía, en el verso 23 se creía de José, después habla de que era hijo de David, verso 32, y después termina en Adán. Toda una trayectoria para aquellos que tenían que escuchar, en este caso dirigido hacia los gentiles o todas las personas que querían escuchar de dónde había salido. Pero cuando hablamos de los judíos, empezamos a hablar de que tenía que demostrarle que era el linaje del padre de la fe, dentro de la genealogía, hablar de Isaac, de Ruth, de David, cada uno de aquellos que está en esta genealogía. Ponernos a hablar y leer es un montón de nombres y quizás a usted lo puedo llegar a hacer dormir, pero sí lo que uno se da cuenta de la cantidad de hombres y mujeres que utilizó Dios, de distinta categoría, niveles sociales, también de su espiritualidad. Había buenos, malos, algunos sorprendentemente diríamos, si desciende de allí Jesús, tendría que ser de otra estirpe. Mi hermana y mi hermano, encontramos primeramente, y ahí aplaudiríamos todos a héroes de la fe, como Abraham, como Isaac, como Ruth, como David. Cada uno de ellos tiene una historia que usted posiblemente la sepa. Abraham, llamado de esa tierra de Ur, para que salga, para que se vaya de ese lugar, para poseer la tierra que Dios le había o le estaba prometiendo. Abraham también había recibido una promesa a los 75 años. Te voy a dar una descendencia. Esto no fue hasta los 99 años. Tuvo que esperar bastante tiempo, pero sin embargo Dios no olvidó su promesa. Allí está aquel que estaba esperando que se hiciera real esa promesa, pero confió y obedeció. También Isaac, el hijo de la promesa, aquel que había nacido y también cargaba sobre su vida ni más ni menos que la promesa que le dio el Padre. Dice, y lo invito a abrir su Biblia para seguir un poquito el relato, en Génesis capítulo 26, verso 2, la charla que tiene el Dios de Abraham, que ahora es el Dios de Isaac. Génesis capítulo 26, verso 2 dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia le daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Allí empezamos a entender que la misión de Dios seguía, se mantenía firme. Aparece otro nombre allí en el verso número 5, dice, el verso número 5, aparece otro nombre, el de Ruth. ¿Y cuántos conocen la historia de Ruth? Una moabita que de pronto se encuentra con Noemí y allí
esa mujer que tuvo 2 hijos en tierra de Moab se había ido de Israel por cuestión de alimentos, no había mucha comida, y fue, y al estar allí, bueno, tenía 2 hijos, se casaron, y una de estas nueras de Noemí era Ruth. En un momento determinado muere el esposo de Noemí y también mueren los hijos. Así que quedó viuda. Aquello fue tremendo para aquella mujer. Despidió a las 2 los invitó, esta Noemí les invitó a ir a su tierra con los padres. Sin embargo, esta Ruth se quedó y le pidió, y vamos a leerlo, vamos a leer un poquito hoy la Biblia, en Ruth capítulo número 16, dice 1:16, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Eso nos pone tan bien, un amor tan grande. Recién nuestro hermano pedía por su suegra. Y a veces estos ejemplos de amor para con una persona tan allegada, ¿sí? Tiene mala fama, ya sé, pero cada uno de aquellos que implanta la palabra, cada uno que habla de esto, puede llegar a amar a la suegra. Mi suegra fue la que me predicó a mí, así que imagínense qué hermoso es el recuerdo que puedo llegar a tener con ella, ¿sí? No me fui a vivir con ella, como acá, pero bueno, la amé en su momento. Y también otro de los que aparece a David. ¿Quién no conoce a David? David tiene algo particular también, porque no sirvió a Dios como profeta, no sirvió a Dios como sacerdote, sirvió a Dios siendo rey. Hizo grandes cosas estando él en un puesto tan jerárquico y tan alto como ese. Primero, porque Dios fue el que lo puso ahí, y él siempre reconoció eso. Y aunque a veces supo que se había equivocado y tuvo que reconocer algunas fallas, la palabra de Dios siempre ha aclarado que David tenía un corazón conforme a lo que Dios quería. Dice allí en 1 Samuel capítulo 13, verso 14, mas ahora tu reino no será duradero, le decía a Saúl. Y dice, Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Sabe qué? Una de las cosas que más me llama la atención es esto, de saber que pese a las equivocaciones, pese a tropezar varias veces, nunca dejó de amar a Dios. Después había otros, ya no eran héroes de la fe, pero sin embargo estaba en esta genealogía, una Rahab y una Tamar. Rahab usted la conoce allí cuando estaba en Jericó, el pueblo de Dios estaba tomando las tierras, y allí Josué empezó a escuchar la voz de Dios, y Dios demandó y le mandó que hiciera algunas cosas que para nosotros serían ilógicas, pero lo ilógico para Dios en la obediencia es bendición. La palabra de Dios me dice que le había dado esa ciudad para conquistar. En los muros de esa ciudad había una mujer como Rahab. Esta Rahab, que la palabra de Dios, algunos lo han querido alivianar, algunos estudiosos, pero la palabra la presenta como prostituta o como ramera. Así que evidentemente no podemos escapar a esta palabra. Pero estamos hablando de la genealogía de Jesús. Allí estaba esta mujer. No le habían predicado. No sabía
lo de Moisés, no sabía lo de Josué. No había sido descrito, pero tenía una posibilidad de esta Rahab, y era haber escuchado a hombres cómo hablaban del Dios de Israel. Entonces puso en su corazón ni más ni menos que entender que aquel Dios no era mentira. Si lo sacó de Egipto, si lo hizo pasar por el Mar Rojo, si de pronto los puso allí en esa tierra, no estamos hablando de un Dios de cartón como tenían allí, era una ciudad idólatra, no tenía de ese tipo de dioses, tenía un Dios verdadero con poder absoluto, capaz de hacer lo que nadie podía ni siquiera imaginar. Y esa mujer habló con aquellos espías, ¿se acuerda cuando los envió? Y le pidió algo, con aquel cordel rojo señalaba que esa mujer había ayudado a esos 2 espías israelitas. El reconocer que, como dice la palabra, confesar que ese Dios no es solamente Dios en los cielos, sino en la tierra, le estaba diciendo, con estas palabras, con esta confianza, puedo salvar mi vida y la de toda mi casa. Y así fue. Dios le permitió ser salva. Y tuvieron hijos y bueno, allí seguía esta línea. Después había otra persona, Tamar. Allí, en esta genealogía, verso número 3, aparece una Tamar. Y la realidad es que yo no lo tenía muy en cuenta, no la había visto qué es lo que había pasado y por qué estaba en esa genealogía. Una mujer también con unas actitudes o con una actitud que nos lleva a dudar, pero Dios no se equivoca. Los hijos de Judá había tenido 3. Uno se casó con esta Tamar. Este varón muere y por consiguiente y por ley tiene que pasar esta mujer a ser esposa del hermano. Allí estaba el hermano. También murió. Y ahora le quedaba el tercero. Pero aparentemente Judá lo que le dice es pequeño, es joven todavía. Espera un poco, anda a la casa de tu padre y cuando sea mayor se lo daba. La verdad es que Judá le estaba echando la culpa a esta mujer, a Tamar, para decir, se me perdieron 2 hijos, no vaya a ser que el tercero le pase lo mismo. Pero sin embargo, estando allí en la casa de sus padres, se enteró que Judá iba a pasar cerca de allí. Dice la palabra que quitó su luto, fue hasta esos caminos donde iba a pasar Judá y cubriendo su rostro, esperó que pase. Judá, confundiéndola con una ramera, pidió estar con ella. Terrible, estamos hablando de la genealogía de Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Concibió. ¿Y qué ocurrió también? En un momento determinado se volvió esta mujer a hablar con Judá. Y cuando se enteró que estaba embarazada, lo primero que dijo era que la descarten, que la maten. No tenían gran valor en aquel tiempo las mujeres para los hombres, entonces matar a una mujer o otra se sacaba un problema de encima. Pero sin embargo, cuando le dijo a esta mujer estoy encinta, le dio algo que le había dado Judá, un báculo y algunas pertenencias, porque le había prometido que le iba a pagar con algunos cabritos. Y bueno, ¿qué me vas a dar? Y le dio estas cosas. Mostrándole, se dio cuenta Judá que estaba delante de una mujer distinta. Sigue la línea de aquella genealogía que encontramos ahí. No quiero que usted se brome, por eso no entro tanto. Había personas comunes como Esrom, Aram, Nazón y Aquim, también allí en esta genealogía que presenta Mateo. Y había malvados, había hombres que verdaderamente hacían las cosas bastante mal. Abías tuvo la particularidad de cuando muere
Cuando muere Salomón, se divide el reino, 2 para un lado, 10 para el otro, de las 12 tribus. Él se queda siendo rey, junto con Benjamín, y las otras 10 tribus quisieron levantarse contra estas 2 que eran pequeñas. Y la realidad es que escuchó la voz de Dios este hombre y ganó la batalla. La palabra me dice que triunfó y fue humillado Israel, las otras 10 tribus. Y una de las cosas que dice la palabra, que hizo lo malo delante de la presencia de Dios. Incurrió en idolatría, incurrió en paganismo. A veces nuestros triunfos, que quizás nos pueda llegar a dar Dios, no puede ser garantía de una vida acorde a lo que Dios demanda. Podemos tener alguna que otra victoria, pero si de eso depende nuestro estado hoy, estaríamos complicados. Si tuviste alguna victoria, si tuve alguna victoria en algún momento dada por Dios, no quiere decir que hoy tengo que estar tranquilo. Sí tengo que reconocer que así como Dios me ayudó en aquel tiempo, me tiene que ayudar ahora, conforme a su misericordia y conforme a la búsqueda que yo pueda tener de Él. Aquellas cosas que nos pasan en el pasado no tienen que garantizar una tranquilidad hoy. Sí de saber que Dios es grande, pero no de pensar que ya está todo hecho, que no puede hacer más, porque podemos hacer como este varón, que terminó cayendo, terminó haciendo lo malo delante de Dios. Manasés, otro más, que implantó idolatría, paganismo, también en el pueblo de Israel, genealogía de Jesús. Cosas que no podemos entender, pensamos que todo tiene que ser bien. Arrancamos con Abraham, con Isaac, con Ruth, con David, y ahora estamos hablando de personas verdaderamente malvadas. Quiero decirle, mi hermana y mi hermano, que la obra de Dios en la historia no está limitada por los pecados humanos. Él obra por medio de gente común. Cada uno de nosotros puede ser aquello que Dios ha planeado para hacer una obra que quizás usted no la tenga en cuenta, pero ya Dios está moviendo esas situaciones. Había notado por allí, así como Dios usó a toda clase de personas para traer a su Hijo al mundo, Él hace lo mismo hoy para cumplir con su voluntad. ¿Qué es lo que puede estar planeando Dios, pensando Dios con su vida? Fíjese, vimos héroes de la fe, vimos personas con una reputación sombría, vimos de pronto personas comunes y vimos quizás personas malvadas. Todas fueron utilizadas por Dios. Me venía a la mente un pasaje que está allí en 2 de Pedro, le invito, bueno, lo está viendo en la pantalla, pero lo invito a leerlo. Dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y sé que cada uno de nosotros puede interpretar este texto que le estaba diciendo Pedro, mire que esto se va a cumplir, hablen de esta forma, el tiempo se aproxima, que no retarda su llegada, como algunos están hablando, que bueno, ¿cuándo vuelve? ¿Cómo es esto de que ya está viniendo y nunca llega? Sino que dice que nos da tiempo para el arrepentimiento. Pareciera que este versículo pudiera apuntar únicamente hacia aquellos que tienen que conocer a Cristo, y sin embargo, leyéndolo un poquito, y perdónenme esta interpretación privada de este mismo texto, empecé a darme cuenta que esto de el Señor no retarda su promesa. ¿Qué significa esto? Está esperando y está haciendo un compás de espera. ¿Pero para qué? Quizás es para que su iglesia
está haciendo las cosas que tiene allí en proyectos, en dudas, o quizás ya hice todo, que piense que ya hizo todo lo que podía hacer y que no hay más. La realidad es que puede ser que esté tardando Dios para que la iglesia siga moviéndose, para que la iglesia no crea que he llegado a algún lado, para que la iglesia avance, para que usted como yo siga hablando de las cosas de Dios, para que usted y yo pueda decirle a aquel familiar o a aquel amigo o a aquel que está allá, viene, pero quiero aprovechar este tiempo, quiero hablarte a vos, quiero que Dios me dé el tiempo para poder hablar con aquella persona. No está retardando su venida porque dice allí, diciéndole a los demás, mire, está por ustedes. No, quizás está por nosotros, quizás está por la iglesia, porque todavía hay cosas para hacer. Y sigue diciendo el versículo, según algunos lo tienen por tardanza, quiera Dios que nos dé tiempo. Quiera Dios que todavía no llegue para poder hacer cosas. Y si viene, bueno, que nos encuentre trabajando. Pero qué hermoso es saber que tenemos minutos, días, horas de regalo para aprovecharlo, para estar vinculados a Él y para poder decirle al mundo, aquí está Cristo en mi corazón. Y que Dios nos dé la oportunidad de poder hablar con el otro, con aquel que tenemos adelante. Dice, es paciente. ¿Paciente con quién? ¿Con ellos? Quizás es paciente con nosotros, porque pensamos que ya está nuestra carrera, que ya llegamos como Pablo, he corrido. No, ¿qué falta? ¿Cuándo corriste todo? Todavía falta. Seguí con tus cosas, con tus proyectos, con tus ideas, en base a Dios. ¿Para qué? Para que Dios te siga mostrando cuánto te ama y cuánto puede hacer en tu vida. Cuántas cosas estancadas. Hablaba el otro día con una persona y mientras me hablaba me exhortaba porque decía que hay cosas que las tenemos allí. Y digo, es verdad, yo no pude mover algunas cosas que tenía como proyecto, no se las voy a decir, después se va a enterar, pero y las tenía allí. Entonces digo, Señor, perdóname, porque eso que tenía que haberlo movido en todo el año no pude hacerlo. Y Dios me exhortó por esa palabra. Dios me dijo, todavía te tengo paciencia, todavía te doy días para que podamos ver su mano, su grandeza. Dice la palabra, no queriendo que ninguno perezca. Quizás allí, como hablamos de algunos que pensamos que hicimos todo, todavía falta, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi hermana y mi hermano, que hoy podamos entender algo tan, pero tan importante, que es que Dios utilizó variadas personas, distinta calidad espiritual. No digo que están acá, ojalá sean todos maestros o que sean todos héroes de fe, pero si hay alguno de los otros, los comunes, como dice, no quiero hablar de las otras dos ejemplos, pero que pudiéramos dar ese paso de fe hacia adelante y poder decirle, Señor, si me estás dando tiempo, si puedo hacer esto, quiero que cuentes conmigo. Levantar tu mano confiadamente, Señor, heme aquí. Podemos estar y a veces nos dan ganas, pero ¿cuántas cosas quedaron en el tintero? ¿Cuántas cosas le dijiste a Dios, mirá, quiero hacer esto, me gustaría hacer esto, y quedaron allí? Quiera Dios que en esta noche pudiéramos decirle, Señor, me estoy acordando y el Espíritu me está mostrando que eso lo tengo que empezar a mover y que no nos encuentre otro año casi terminando diciendo, lo dejé. Se me escapó el día, se me escapó el mes, se me escapó el año y eso no lo pude tocar. Está bien, hicimos otras cosas, pero que eso que le dijiste a Dios me gustaría hacerlo y Él te dio la aprobación, que puedas encararlo y saber que no hay imposible para Dios si estás en sus manos. Él puede hacer tu vida asombrosa, maravillosa, hermosa, pero hay que hacer algo, confiar y saber. Toda la línea que recorrió esta genealogía le quiso demostrar al pueblo judío que
ese Jesús que esperaban cumplió absolutamente todo, desde lo mesiánico, lo profético, lo que esperaban y que ahora podrían estar confiados, creyendo que el que tenía que venir vino. Y a usted y a mí y a nosotros como iglesia saber que por aquel que vino, por aquel que nació, por aquel que estuvo caminando en la tierra y dio su vida, usted tiene la posibilidad de engrandecer a aquel que la amó desde antes que usted naciera. Dios les bendiga.